¿Estoy? ¿Estás? Bien, qué gorro más estiloso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, pues aquí que casi no llego, pero sí. Has llegado. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Le he enviado la invitación a Celia, que ya está por aquí. Mira, y también está Cristina. Voy a invitarla ya Súper. también. A ver, Cristina, no te escapes, ¿eh? Anda, qué pared más bonita. Hola, Oli. Hola, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Pero bueno, madre mía, qué producción. ¿Has visto? Aún a riesgo de ¿Visto? que me banen. Increíble. Nos hemos Por favor, conectado. Chris, qué guay. Hombre, tío. Muy Es, bien. es Cris, eres de que, las mías. Es que son unas sosas, de de verdad. verdad, De verdad. Bueno, bueno. Qué bien. Pues estamos súper rápido. Fenomenal. Qué puntuales. Así me gusta. Oye, pues si os parece, vamos a ir empezando este programa especial de Conocete a Conocea. Vuestras preguntas en directo sobre neurodesarrollo, autismo, etcétera, y este tipo de cosas. ¿Vale? Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y me acompañan la jocosa y navideña Cristina Galván, las otras un poco menos jocosas y las navideñas otras dos. Patricia Peña y Celia, nuestra terapeuta ocupacional. Oye, muchísimas gracias por acompañarme en este último programa del año, especial Navidad. Tenemos unas cuantas preguntas muy interesantes que responder. Recuerdo a todas las personas que nos están viendo en directo y que lo ven después en los distintos canales. Las preguntas las respondemos a través de tres medios principalmente, ¿vale? Uno es ese enlace que tenéis ahí fijado de CoFi, donde nos podéis dejar vuestra pregunta para hoy. Si nos da tiempo la respondemos, si no, se queda guardada para el siguiente programa. Y si no, también tenéis las opciones de suscribiros a la cuenta de Instagram, y podéis hacer también la pregunta por ahí, o haceros miembros del canal de YouTube y también podéis hacer la pregunta por ahí, ¿vale? Tenéis esos tres medios. Así que nada, si os parece, sin más dilación, vamos a empezar con las preguntas que os he pasado esta mañana. No os las he pasado 5 minutos antes, como argumentaba Cristina. Yo las he pasado un poquito antes, ¿vale? Entonces, mira, tenemos una primera pregunta de Ana Carmona, fotógrafa, nos pregunta tema alimentación selectiva. Vamos a aprovechar que tenemos también aquí a Celia por este tema, creo que es muy interesante que nos pueda dar su visión también. Tema alimentación selectiva, ¿cómo hacer entender a algunos de la familia? Muy pesados. Ya, Entiendo que pregunta sobre que quizá miembros de la familia a lo mejor no comprenden el tema de la selectividad, ¿no? A la hora de alimentar que puede tener entiendo, un peque en el espectro, ¿verdad? mm. ¿Me toca? ¿Sí? Sí, sí, Por asignación. sí, 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 sí. Bueno, a ver, yo creo que esto es muy normal porque tenemos que pensar que esos otros miembros de la familia pueden pertenecer a otras generaciones y por tanto ahí la información acerca de los desafíos de alimentación pues no es la que tenemos ahora. La exposición que tienen a ese niño también es muy puntual, ¿no? Y entonces no saben lo que es el día tras día. Y bueno, porque no tenga más conocimiento incluso acerca de la propia condición del niño. Entonces, yo creo que esto es bastante habitual, que seguramente si preguntamos en muchas familias, esto pasa. Ujú. Aquí lo interesante es que si esos miembros de la familia además tienen que ser socios, digamos, en ese acompañamiento, pues porque imaginemos, sea la abuela y el niño se va a quedar 2 veces en semana a comer allí, pues necesitamos que tengan una información buena. Y entonces esa información a veces hay que diseñarla para ese miembro en concreto de la familia, así que requiere de un profesional que un poco evalúe cómo ofrecer esa información. Porque es verdad que lo que no se comprende, pues no se apoya. Y es que para muchas personas es difícil de entender esto, ¿no? Piensan que es un capricho, que es una conducta de evitación, de tal. Y yo al final siempre digo, fíjate, un niño que fuera realmente por capricho, ¿no? Porque tengan preferencias como todos tenemos, ¿no? ¿Qué te apetece, pescado o ensalada? Pues tú prefieres una cosa más que otra seguramente. Pero tú podrías comer cualquiera de las dos cosas, en el caso de que no hubiera otra oferta o en el caso de que tal. Y en el caso de niños que tengan desafíos, es que posiblemente lo más seguro es que esas cosas que no comen o que no prueban o que no toleran, no pueden hacer un acercamiento, no tienen habilidades de diferente tipo. Así que yo creo que eso, que habría que darle una información diseñada a la medida de cada familia. Mm. Sí, no sé si queréis aportar algo más vosotras.
a mí me gustaría también aportar, porque además lo tengo reciente, que es un caso que estuve tratando ayer, de, de falta de respeto incluso desde propios profesionales de en este caso eran psicólogos, era del equipo de atención temprana, en el que querían flexibilizar a un peque cambiándole o, ¿cómo decir? Como mezclándole todos los alimentos juntos, porque claro, es que si se los comen en un orden o separados, pues eso no valía, porque le hacían más autista al peque en cuestión. Y claro, ¿a qué violencia también estamos expuestos algunas veces? Y la demanda de la mamá es, a mí mi lógica me dice que no, pero a ver si yo voy a estar con mi propia rigidez o mi propio, mi propio entendimiento y no llego al porqué de esta técnica. Pues ojo, porque todavía hay gente que lo ofrece y desde el cole apoyan en algunas ocasiones este tipo de intervenciones. Y no se hace al peque más flexible, porque coma todo mezclado un día, o que le cambies el orden del yogur, o que se tenga que comer la paella en un orden concreto. Esta es un poco la aportación que yo hago. Sí, qué peligroso, ¿no? Ese desconocimiento que hay, incluso de algunos, como tú dices, Patricia, de profesionales que en un intento un poco, pues, de flexibilizar, lo único que conseguimos es todo lo contrario, ¿no? No respetamos justo ese espacio de seguridad que puede proporcionar a un niño el comer algo en cierto orden o con cierta disposición, ¿no? Que es lo que podría facilitarle a él para después otro tipo de aprendizaje, ¿no? Aparte que es absurdo, que más te da que se coma todo junto o separado o lo que sea. De hecho, Mientras los se lo adultos muchas coma. veces hacemos este tipo de cosas, ¿no? Tenemos nuestras manías o nuestros rituales y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que ese tipo de intervenciones son absurdas a todos los niveles. Vale, pues muchísimas gracias. Venga, Ana, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos por aquí a Katy G30, que siempre nos bombardea con preguntas. Encima las hace en varias fases. Se sabe ya muy bien el método, conoce muy bien las redes, Katy, y se apaña muy bien. Dice, niña TA1 en el cole, si no viene su amiguita en patio, se queda sola. Si viene su amiga, juega con un grupo de amigos y su amiga. Ella no se queja por jugar sola en el patio. ¿Es conveniente en este caso algún tipo de intervención? Tema Bueno, patios. si no hay una queja por parte de la niña, no considero. Muchas veces es más la inquietud que tengamos los adultos o los profesionales o los padres sobre si se queda sola en el patio, que realmente la inquietud o que la niña esté mal en el patio si está sola. Si vemos que, pues, por ejemplo, hay un aislamiento y dentro de ese aislamiento, pues, hay unas conductas o un comportamiento que es más característico, pues, que pueda estar más nerviosa o que pueda tener un estado de ánimo más bajo y demás, pues entonces sí que habría que intervenir. Pero por otro lado, considero que muchas veces ese momento de estar sola es que es necesario para ellos. Ujú. Claro, creo que justo ahí en esos aspectos, en esos momentos en el patio, esos ambientes que son muy desestructurados donde tenemos que prestar atención, pero también tenemos que respetar. Y que en determinados momentos, además que vemos que un chaval, una peque en el espectro en este caso, a lo mejor puede estar intentando interactuar y no lo consigue. Además se ven esas aproximaciones un poco, ¿no? Esas tentativas a veces que se pueden hacer un poco, ¿no? Desde la inseguridad. Y ahí sí que podemos a lo mejor intervenir en facilitarles esa interacción con grupos pequeños, en principio de uno a uno y luego más, pero hay momentos en los que el chaval en el espectro, y esto lo sabemos, ¿no? Necesita de esa desconexión y de estar a su aire, ¿no? Y sobre todo en aquellas etapas educativas en las que probablemente en la que esté esta, que la intervención, o sea, lo que es la parte de la enseñanza, muchas veces se hace en grupos, con mucho jolgorio, ¿no? Con mucho ruido en las aulas, ¿no? Un ambiente pues muy saturado y también de interacción, que pone en juego muchas cosas, muchas dificultades, la parte de las funciones ejecutivas y muchos otros aspectos, por ejemplo, los reactivos o los sensoriales, y que a lo mejor en ese momento del patio es que estar solo y hay que dejarle, ¿no? Y hay que respetar esa parte, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que prestar muchísima atención, ¿no? Porque tampoco tenemos por qué intervenir sí o sí en todos los aspectos. Hay que recordar, nos llenamos mucho la boca, ¿no? Con respetar, ¿no? El funcionamiento autista y a veces que parece que se nos olvida, ¿no? Como no, pues que interactúe. Oye, a lo mejor no es el momento para que interactúe, ¿no? A lo mejor hay otros momentos más estructurados en los que podemos intervenir, ¿no? Y no en ese momento en el que a lo mejor está simplemente, ¿no? Relajándose, ¿no? Y desconectando un poquito y recargando energía. Ok, pues venga, seguimos. Muy bien, muchísimas gracias, Katy, por tu super pregunta. Vamos con Novo API. Nos dice una pregunta interesante. ¿Se debe modificar una conducta autista para que sea neurotípicamente aceptable? Una pregunta
un poco general, ¿no? No en algo en concreto. ¿Qué opináis? Siempre y cuando se esté haciendo daño o daña a los demás, sí que se Exacto. puede cambiar, Ujú, pero si no, esa ujú, sería Mm. mi respuesta. A grandes rasgos, no. A ujú. mí que lo de Co- conducta autista me chirría un poco, ¿no? Es como conducta fuera de lo humano, ¿no? Sería más bien una conducta humana que está respondiendo a necesidades y a procesamientos eh, divergentes o diferentes, ujú. ¿no? Entonces, no se trata tanto de modificar, sino como tú dices, si hay un daño, pues está claro, ¿no? Pero si no hay un daño, es más bien un poco ver qué ajustes se pueden hacer en entorno, en tareas y tal, porque a cualquier precio hacer esa modificación está claro que no. Y Ujú. sabiendo Yo creo que esto es muy... también, uy, perdón. No, dime, Patricia, perdona. No, decía que sabiendo de dónde viene esa conducta, porque una conducta humana tiene un fin, pues una conducta autista, Claro. que es humana también, tiene un fin. ¿A qué responde esa conducta? ¿Es desadaptativa? ¿Implica, como dice Chris, un daño, un deterioro? No. Entonces, rotundamente no, no hay que cambiarla. Sobre todo sin Yo creo... saber Ujú. la Yo, función. yo creo que un poco, creo, a lo mejor si me equivoco, si estás por aquí, no guapi, si estás por aquí por el directo, a lo mejor no puedes comentar. Yo creo que se refiere a ese un poco pesar que creo que se tiene muchas veces dentro de la comunidad autista, de esa necesidad de adaptación brutal, global, de tu forma de ser, de pensar, ¿no? Yo estaba trabajando con una persona que va a empezar a trabajar con una compañera nuestra que odia el mundo, odia a la gente. Le parece, pues eso, muy difícil de tratar el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, tiene un conflicto, porque por otro lado, también tiene esa necesidad de interactuar. Pero, claro, para interactuar a lo mejor tiene que dejar, ¿no? de ser sí mismo, es un chaval. Y hacer una adaptación y a lo mejor se requiere esto un poco esta modificación, ¿no? Pues de ser socialmente aceptable, ¿no? Decir, bueno, pues voy a meterme en los patrones, ¿no? normotípicos de cómo tiene que ser la interacción y dejo de ser yo mismo, ¿no? Creo que ahí es una cosa que a las personas en el espectro les cuesta muchísimo modificar, ¿no? Hacer esa pequeña adaptación Mm. y no ese cambio global de me transformo, ¿no? en otra persona, ¿no? Que es algo que, pues, ¿no? Por su proceso de pensamiento, hiperrealismo y otras cosas, pues a veces les cuesta, ¿no? El hacer una leve adaptación a los contextos porque lo ven como una traición a sí mismos, ¿no? Y creo que se refiere a Mm. esto. No sé qué opináis vosotras. Claro, pero volvemos a lo mismo. Tiene un fin esa conducta, porque su necesidad Ujú. a lo mejor de socializar está ahí. Por lo Yo tanto, creo si es un medio para conseguir un fin, Pero hasta qué punto, lo que claro. dijo, creo que dice ella, hasta qué punto me traiciono a mí mismo por hacer esa concesión a lo neurotípico, o a lo socialmente, neurotípicamente aceptable, como nos dicen por aquí. Mm. Yo creo que hay Yo creo muchas que veces ahí. perdona, No, Celia, nada, por que favor. pensaba que está un poco en dejar claro lo que es adaptación con respecto a un camuflaje, es decir, adaptación al fin y al cabo es lo que todos debemos de hacer si queremos participar en el máximo de actividades, entornos y tal, ¿no? Habrá que ver que a algunos nos costará muchísimo y no nos compense, y otros que, bueno, pues que nos compensa, ¿no? Hacer esa adaptación, ojo que no camuflaje, y eso a lo mejor es lo que hay que dejar claro, ¿no? Ujú. Sí, que esos cambios los hacemos todos, pero sí es cierto que para una mente autista, para un cerebro autista, por su propia neurobiología es muchísimo más Claro. complicado porque es como un cambio radical, ¿no? Como esa traición, ¿no? Que dicen Mm. muchas personas autistas, ¿no? Ese traicionarme a mí mismo, ¿no? Y es algo que es complicado, es complicado hacer porque ya van con mucho, ¿no? Con mucha carga como para encima, pues tener que hacer ese cambio de chip tan importante. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, una reflexión muy interesante que estaríamos hablando horas durante esto. Pero si os parece, vamos a continuar. Tenemos aquí otra pregunta, también va un poco por ahí, ¿no? Está el tema del masking, ¿no? Marta Riru nos pregunta, niña de 11 años, TA1, masking en la evaluación y le dieron solo el 23% de discapacidad. ¿Cómo demostrar dificultades? Una pregunta muy interesante con respecto al tema de las evaluaciones de discapacidad. Tenemos que hacer, bueno, nos han pedido muchas veces hacer más material en este sentido porque la gente está muy confundida a este respecto con el tema de la valoración de discapacidad en España y le dan mucho peso al tema de los diagnósticos y los diagnósticos son solo la puerta de entrada para solicitar la discapacidad. Puedes entrar con un diagnóstico de autismo, de TDAH o de asma o de cojera o de miopía.
Entonces, eso da igual. Lo importante es que en esa evaluación se tiene que demostrar que tienes esas necesidades que no se pueden solventar de otra forma, y eso no tiene que ver con el diagnóstico. No puedes tener un diagnóstico de TEA1 y eso no implica, ¿no?, que te vayan a dar la discapacidad, ¿no? Y entonces es un tema complejo porque la gente se ve muy invalidada en este tipo de evaluaciones, juzgada, a veces incluso humillada, nos han contado muchos casos, ¿no? Pero no es tan sencillo como decir, tengo el diagnóstico y solo me da un 23%. O sea, claro, evidentemente, si no has demostrado esas dificultades que tienes, ¿no?, en esa entrevista, no te van a dar, no te van a conceder la discapacidad, que el mínimo es el 33%. ¿Qué podemos decirle a esta madre, ¿no?, de esta niña de 11 años? A mí el tema del diagnóstico me resulta muy importante porque un poco basado en lo que hacemos nosotros. Ya nos preocupamos porque ya no el diagnóstico en sí, no el registro por el sistema de clasificación correspondiente, sino el informe exista todas las dificultades muy bien recogidas. Y Porque con pruebas objetivas con también, pruebas es decir, objetivas y muy bien ujú, argumentadas. Y más allá de si pasamos un ADIR, un A2 o pruebas para TDAH, sino pruebas adaptativas, pruebas clínicas, y que se defienda esa argumentación, porque la entrevista de discapacidad, con suerte, dura 1 hora y pico. Yo con estuve en una suerte. que duró 2 horas, porque yo tenía mucho palique, pero porque estaba yo sabía, tuve ese carrete, pero igual en 20 minutos te despachan. 20 Ujú. minutos estando 15 con la psicóloga y 5 con la trabajadora social. Trabajadora social. Ujú, No puedes demostrar en 15, 20 minutos todo, ujú, ni nada realmente. Así que el informe es importante. ujú, Y una buena preparación de esa entrevista, de mira, te van a preguntar esto, es anticipación, porque a veces lo que sucede es personas en el espectro se bloquean porque van pasando de una pregunta a otra muy rápida, necesitan tiempo para procesar esa respuesta que no tienen. Bueno, pues si más o menos sabes lo que te van a preguntar, te da tiempo a planificar esa respuesta. ujú. Sí, esto al final yo lo que digo es como una entrevista de trabajo, al final. Y sí es cierto que tienes que venderte y tienes que vender el que necesitas esa ayuda, esa necesidad de apoyo. Entonces siempre digo que no comentes, o sea, que no es cuestión de mentir, que es otra de las cosas en las que se entra en conflicto muchas veces con las personas en el espectro, ¿no? Por su forma de ser, ¿no? Y la tolerancia, ¿no?, a la falsedad, ¿no? No es mentir, pero es decir solo las dificultades que tienes, porque como empieces, si te preguntan, ¿tienes amigos? Y dices, sí, ¿tienes trabajo? Dices, si tienes pareja, sí. Olvídate de que tienes la discapacidad si das solo ese tipo de respuesta. Y las van buscando, porque van buscando la independencia del individuo. Y si el individuo es independiente, no le van a conceder la discapacidad. Entonces, pues con lo que dice Patricia, primero hay que argumentarlo en base a un buen informe, en que se hable no solo del diagnóstico, se diga, oye, que se hable de ansiedad, de necesidades de apoyo, de conductas adaptativas, todo ese tipo de aspectos que van más allá de la etiqueta diagnóstica y que pueden estar en un diagnóstico u otro, pero después eso hay que defenderlo. Hay que defenderlo en el argumento. Y sí es cierto que, como dice Patricia, muchas veces esas entrevistas son muy violentas y van muy rápido y a veces dejan a la gente con unos bloqueos tremendos, ¿no? Porque dice, es que no me han dado la oportunidad de contar. Y dice, claro, pues esto es como en una entrevista de trabajo, que no vas a poder contar toda tu vida, tienes que intentar resumirla, y en este caso resumir lo malo, por así decirlo, en 20 minutos. Porque si no, no te lo van a dar. Yo siempre digo, esta gente, digamos, como si tuviesen un puñadito así de dinero que tienen que repartir entre muchas personas, y ven que tú, por lo que tú comentas, no porque sea eso realidad, te puedes defender en la vida, no van a darte nada de esa parte, ¿no? Entonces, pues hay que enfocarlo desde un punto de vista distinto. Y es complicado, es complejo, es difícil, ¿no? Y muchas veces las familias nos dicen, parece que hemos ido allá como si estuviésemos mendigando dinero, ¿no? Y este tipo de cosas me han invalidado, ¿no? Me dicen que pues no seré tan autista o seré autista leve, ¿no? Y este tipo de cosas que les dicen, ¿no? Hay que ir preparados para eso. Nosotros siempre recomendamos que esto lo preparéis con vuestros terapeutas, evidentemente que sean especializados y que tengan experiencia en este tipo de entrevistas, en este tipo de evaluaciones, porque no es fácil y a veces es una lotería. Hay centros que están muy actualizados, afortunadamente, y que pues van a validar todo lo que digáis, se van a leer muy bien el informe, y honestamente a veces yo no tengo ni idea de esto porque es lo que deberían decir. Por lo tanto, lo que dice en el informe, lo que tú me comentas, pues ya está. Ya hay otra serie de personas que tienen, están menos actualizados, por así decirlo, que resulta que suelen ser los que tienen más ego, casualmente, que a lo mejor pues van a poner en tela de juicio incluso los diagnósticos, cosa que no debéis permitir y que eso se puede hasta denunciar, ¿no? Pero bueno, que es un tema que es complicado, es difícil, y que no queréis que por tener un diagnóstico de TEA, 1, 2 o 3, el que sea, os van a conceder la discapacidad, ¿no? Que es más complicado que eso, desafortunadamente. ¿Vale? Mm. Luego Ok, puede ser también, perdona, sí, perdona, sí, Daniel, sí, yo creo que también puede claro, ser que dale. ante preguntas
como si fuese un tipo de examen, la persona tenga necesidad de responder en base a lo que sería correcto, es decir, Ah, sí, sí, por ¿qué sería lo supuesto. correcto responder aquí, Sí, sí, ¿no? por supuesto. Exacto. Por Pues supuesto, que por como supuesto. bien, pues que en el cole bien, que... Y claro, eso yo creo que como dice la Claro. mamá que es más caro, posiblemente, pues posiblemente sea eso. No, claro, y después el desconocimiento que hay de los profesionales que realizan esas preguntas, ¿no? Muchas veces les preguntan a los chavales, ¿tienes amigos? Y les dice, sí, tengo amigos. Y luego resulta que no es verdad. Tiene compañeros de clase de los que no se sabe el nombre de ninguno. Por ejemplo, ¿no? Que pasa mucho con chavales de Claro, nosotros, eso no es tener amigos, ¿no? ¿A cuántos cumpleaños has ido? A ninguno, es que no tienes amigos en realidad, ¿vale? Lo que pasa que, claro, esa parte, pues no podemos exigirle al profesional, tenemos que prepararnos nosotros. Ojalá, ¿eh? En un mundo idílico no tendría que ser así, pero las cosas son como son y entonces tenemos que estar preparados para ello. Y no, lo que dice Celia es muy importante, ¿no? Ese de, no, pues me hacen una pregunta, ¿qué creo que tengo que responder, ¿no? No responder bien, pues no. Por eso hay que prepararlo, ¿eh? Hay que hacer role-playings con la persona, hay que coger la clasificación internacional de funcionamiento, que es la que se utiliza para valorar si eres dependiente o no, y preparar esas preguntas, porque no queda otra, ¿vale? No Preparar queda también la otra. literalidad, porque comes bien, sí, ya, pero comes bien a la hora de comer la comida que toca, te hacen de comer o lo haces tú. Claro, comer como, pero todo lo que implica una alimentación saludable a lo mejor no, una alimentación independiente. Claro, no. Una vez le preguntaron a un chaval con el que trabajaba, ¿haces ejercicio? Y dijo, sí, y había hecho ejercicio, no sé, una vez en un año. Claro, ¿has Pero hecho había hecho ejercicio? Sí, ejercicio, claro. había hecho ejercicio en el último año, sí, claro, una vez, en 365 días. ¿Es hacer ejercicio eso? Literalmente sí, pero no. claro, ¿Vale? Entonces, sí, claro. lo que dice Patricia, hay que tener en cuenta todos esos aspectos que tienen que ver con la neuropsicología del autismo y preparar bien, ¿no? Porque esas preguntas, pues son así. Son así, tú crees que estás respondiendo y que la persona estás entendiendo lo que tú le estás diciendo y no es verdad. ¿Vale? Entonces, no dar por sentado nada y preparar esto muy bien, es nuestra recomendación. Vale, pues continuamos. Venga, tenemos otra pregunta aquí de Ines Auti Lovely, que también nos preguntan siempre en estos programas. Dice, hola Daniel y compañía, mi hija no quiere ir al colegio, se agobia en las escaleras porque los niños, y se agobia porque los niños corren a su alrededor y hacen mucho ruido. Hemos probado con canceladores, pero le son incómodos. No sé cómo ayudarla. También te quería preguntar cómo afrontar y explicarle un divorcio. Yo soy su persona de apego y suele rechazar bastante al papá. Tiene 5 años. Muchas gracias. Doble pregunta aquí. El tema del ruido, el agobio en las escaleras y el tema de cómo explicar a una peque, ¿no? de 5 años en el espectro que hay un divorcio, ¿no? En el seno familiar. ¿Qué quiera? Adelante. Venga, el tema del ruido en las escaleras. Y dice que rechaza que le son incómodos los canceladores de ruido. ¿Qué Venga, Hombre, hacemos en yo estos casos? aquí sería en qué momento, si es la entrada al colegio, si es la salida, si es ir y venir del patio, por ejemplo. Yo diría que es en Si la esto entrada se, del colegio. si es en la entrada del colegio, por ejemplo, yo tenía un caso similar y lo que hicimos es que entrara antes, por Ujú, ejemplo. Si no se puede entrar antes, porque algunos coles pues no lo consideran, lo suyo sería que o en el inicio de la fila o al final de la fila, que no esté en el medio, que haya una ujú, anticipación y que no vayan en parejas, por ejemplo, que vayan de uno en uno, que haya una separación de escalones entre la persona, tanto por delante como por detrás. Más allá de los canceladores de ruido hay muchas más estrategias, pero una de ellas es que, por ejemplo, entre más tarde o entre antes. ujú. Entrar antes supone solo 3 minutos, no supone entrar media hora antes. Pero eso supone que se movilicen más personas y en los canceladores de ruido, pues al final es más fácil. Ya. Y no son magia, los cancelados, porque probablemente ahí entre en juego mucho más allá del ruido. Entre en juego lo Yo creo que visual, es el todo lo que tienes movimiento, alrededor. el barullo, el contacto físico, ¿no? Ese momento, ¿no? de caos que sonará, aunque parezca que está todo controlado y que al final se dirige hacia un punto. Claro, ahí hay mucho más allá que el ruido. Y probablemente a nivel visual, táctil, todo olor, ¿no? Puede ser un shock para esta peque. Y la transición quizá también de no estar en casa, no estar con mi referente, el transicionar hacia el contexto escolar a veces también es
es complicado. Ujú. Claro. Bueno, aquí se podrían trabajar muchas cosas también, como el tema de un poco también de la anticipación y de saber, oye, mira, va a pasar esto, va a estar esta gente, vamos a hacer incluso hacer pequeños roleplayings o pequeñas aproximaciones en entornos más controlados, ¿vale? Para que ir viendo un poco qué necesidades o qué dificultades a nivel sensorial tiene esa peque, ¿no? En el contacto físico, lo que decíamos, ¿no? El movimiento, el olor. Creo que es importante que podamos ir entrenando este tipo de cosas, porque desgraciadamente estos barullos que se forman pues pasan en todos lados, en los centros comerciales, ¿no? En todo este tipo de sitios, ¿no? Entonces, es importante que a la vez que vamos protegiendo y que encontremos estrategias, ¿no? Como está comprobado, el tema de las cancelaciones, los ruidos y este tipo de cosas, que vayamos exponiendo controladamente, evidentemente, a este tipo de situaciones a los peques, porque si no, esto se nos va de las manos. Claro, si empezamos a evitar todo tipo de contextos en los que se produce esto, al final la niña se queda en casa y no sale de ahí. Y encima, cuando venga la familia 4 o 5 personas a la casa, le va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Porque se va a deshabituar, ¿no? de este tipo de situaciones. Sí, yo creo que es que el ambiente escolar es bastante cargante y demandante en todo lo que habéis comentado. Y por experiencia creo que hay mucho más, como dice Daniel, de impredecibilidad de estímulos, incluso auditivo, más que esa hipersensibilidad que se suele siempre citar. Eh, y es que es muy común que más que el ruido en sí es el no saber si ese sonido se dirige a mí, cuando hay desafíos vestibulares, que ocurre mucho subiendo las escaleras, no saber localizar exactamente si los sonidos vienen hacia mí, si se alejan, de dónde vienen. Entonces hay mucho más de impredecibilidad que de hipersensibilidad. En el momento Ujú. en el que anticipa y tal, eso se reduce bastante. Ujú. Creo que hay que hacer un ejercicio importante con este tema con los padres y muchas veces decirles, de verdad, esto hay que dibujárselo, hay que decir, te vas a encontrar esto y van a estar, y los niños van a estar, y hacer dibujitos o utilizar muñecos para ver qué es lo que está pasando. Mira, te vas a encontrar todo esto. De Total. verdad que estas cosas funcionan. Yo es que no me canso de repetírselo a la familia. Y luego hay veces que ves y dices, es que no lo implementan. Es que parece como que les da pereza, o no, si ya lo sabe lo que va a pasar, pero luego cuando llega pasa esto. Claro, que no es lo mismo saberlo o decírselo de forma verbal que el tú exponerle a ese tipo de situación, primero a través de un dibujo, un role-playing o pues eso, con muñequitos, ¿no? Con miniaturas, que se lo encuentre, que tú se lo digas, que creas que lo entiende, ¿no? Y se lo encuentres, ¿no? Que es un poco esa paradoja, ¿no? Que a veces se explica a la familia. Pero si es que si lo ha entendido, me ha dicho que sí, pero después tiene una crisis. Pues eso es que no, eso es que tu mensaje tú crees que ha llegado, pero no ha llegado, ¿vale? Entonces, pues vamos a jugar con otra serie de elementos. Creo que el tema de los canceladores de ruido está muy bien, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque su funcionalidad es muy limitada, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el que hay otra serie de estímulos, ¿no? Pues se quedan muy cortos, ¿no? Y no van a ayudar y de hecho van a ser inservibles después en un momento en que sí que los puedan necesitar y que sí que puedan ser útiles. Entonces, ojo, cuidado con esto. Vale, y la segunda pregunta, el tema de cómo explicarle, cómo afrontar y explicarle un divorcio a una peque, ¿no? Esto es importante, ¿no? Este tipo de sucesos que pueden ocurrir y que ocurren, ¿no? En familias y que es complicado explicar. Pasa como un poco con el tema, todos los temas que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Que parece que es un tabú, ¿no? Explicar esta serie de cosas, ¿no? ¿Cómo la afrontarías? ¿Qué le decimos a esta madre? Primero yo recogería los cambios que pueden suceder alrededor de esta peque. Si va a haber un cambio de domicilio, si papá va a salir del domicilio familiar, si va a salir mamá con la peque. O sea, lo primero, los primeros que se tienen que organizar son los adultos. No enseguida nos vamos a separar. ¿Cuándo? Bueno, ya veremos. ¿Cuándo se va papá? Bueno, viene y se. No. Organicémonos nosotros y luego trasladamos esa información. ¿Vale? Pero cuando lo tengamos todo, y vas a estar con papá esta semana y con mamá esta semana, ¿dónde voy a estar con papá? En esta nueva casa o en este nuevo lugar o en casa de la abuela. Todo esto es muy importante, hacerlo y con apoyo visual. Y si puede ser, depende del nivel de comprensión de la peque, pues con una pequeña agenda, con una consecuencias, con... Bueno, todo esto facilita muchísimo. No hace falta hablar, si tiene 5 años, de las relaciones, de que nos llevamos mal, de que resulta... Igual, ¿no? Igual es más fácil explicar el cambio en sí, que el tema relacional es más complejo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Patricia. Creo que a veces nos olvidamos de la parte de la hiperpragmática, hiperlógica de los chavales en el espectro y muchas veces pensamos que lo importante es lo que dice Patricia, a lo mejor es explicarle toda esa parte emocional que es muy compleja, encima que es muy ambigua. Vamos a la parte que es práctica, ¿no? Es decir, ¿dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar?
los dos te queremos, pero un día vas a estar con este, otro día vas a estar con... Y eso lo entienden muchísimo más para ellos resulta muchísimo más fácil que para las familias, ¿no? Los padres se sorprenden muchas veces, ¡ay, qué bien lo lleva! Pues claro, es que la parte que le interesa, que es necesaria para él, es ese control, ¿no? De la situación, la estructuración, la anticipación. Y lo otro, pues evidentemente se le podrá explicar y con apoyo visual se le puede hacer y de hecho no hay que mentirles a los niños, nunca le mientas a una persona en el espectro. Díselo a su nivel de comprensión y explícaselo que seguramente lo va a entender muchísimo mejor y lo va a interiorizar muchísimo mejor que probablemente que un chaval neurotípico. Aquí tenemos que jugar con esa ventaja, ¿no? Que tiene su forma de procesamiento, que son tan hiperlógicos, ¿no? Y tan pragmáticos. Y mientras expliquemos eso, no hay ningún tipo de problema. Yo me acuerdo que estuve en una situación en la que tuve que hacer de perito en un caso de una familia que se estaba divorciando y uno de los argumentos de una de las partes para que se quedase solo con esa parte, ¿no? Y no pudiese ver a la otra parte, ¿no? Al padre o la madre, era que era autista. Y decía, pero esto no es absurdo, ¿no? Porque necesita estabilidad, necesita estructura. Y digo, pues claro, sí, le podemos dar estructura anticipándole. O sea, Claro. es absurdo. O sea, puede tener incluso más estructura teniendo que moverse de un sitio a otro que estando solo con una persona, ¿no? Entonces, bueno, ojo, cuidado con estos aspectos que creemos tener muy claros sobre el autismo, ¿no? De la anticipación, ¿no? Y pues que no, que necesiten estructura no significa que no pueda haber cambios, ¿no? Y que pueda haber incluso grandísimos cambios, ¿no? No tiene nada que ver. Y en este caso yo creo que es mucho más importante esa parte de darle estructura a su día a día y de que sepa dónde va a estar, con quién va a estar, que la otra parte, que a lo mejor nos concierne más a los adultos y a vosotros como padres que a la niña, en este sentido. ¿Sí? Vale, muy bien. Recordad, familias, que si queréis hacernos alguna pregunta y que os respondamos en este programa, tenéis que hacerlo a través del enlace que tenéis ahí fijado en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo lo estoy actualizando por si nos entra otra pregunta más y mientras vamos a continuar con la que teníamos por aquí. Tenemos otra pregunta que nos hicieron por Ko-Fi. Yoshi nos pregunta, tengo 34 años y hace 2 recibí el diagnóstico, pero me dicen que tengo un alto nivel de enmascaramiento. ¿Me recomendáis algo, alguna dinámica que puedo hacer en solitario para manejarlo? Miro eso y me parece horrible el nivel de bullying que sufren los peques autistas en el cole. Tema de enmascaramiento, algún tipo de dinámica en solitario para manejar el tema, entiendo, de dejar de hacer masking, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. ¿Qué opináis? Bueno, primero tiene que saber o con quién hace ese enmascaramiento. Podría coger, mira, como dinámica personal que quiere, pues a lo mejor tú sabes en qué página de la guía autista está esto de los círculos de confianza Ujú, o de proximidad. eso es. Ujú. Pues coger esa dinámica que está en la guía autista, te estoy haciendo aquí Sí, La muy bien, promoción. muy bien, la promoción, muy la bien. promoción, Sí, me ¿vale? gusta. Y Momento entonces, publicidad. ya está, cerramos. Entonces, coger en esos círculos de confianza y tú estás en el medio, alrededor tuyo se supone que está la gente con la que más Más cercana. confianza e intimidad puedas tener y lo vas espaciando así hasta las personas desconocidas. Entonces, uno por uno, círculo por círculo, es el hecho de decir, vale, con estas personas enmascaro o hasta qué punto dejo de ser yo o hasta qué punto agrado, pero no por... y aquí relaciono lo que ha dicho antes Celia, de una cosa es adaptarte y otra cosa es enmascarar, porque yo me puedo adaptar a un amigo, a una amiga, a mi pareja, a un familiar, ¿vale? Porque a esa pareja o a ese amigo le guste ir a un restaurante concreto, a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, me adapto porque otra vez iremos al que a mí me gusta, ¿vale? Eso no es enmascarar, eso es me adapto, forma parte de la relación que tenemos, ¿no? Entonces, uno por uno, esos círculos es el mirar cuánto enmascaro y cuánto dejo de ser yo y cuánta repercusión tiene eso en mí. De hecho, cuanto más cerca de ti estés enmascarando, mayor será la repercusión, Más peligro. ¿vale? Ujú. O sea, mayor confianza. Si enmascaro con esa mayor confianza que tengo con esa persona, más vulnerable estoy, ¿vale?
De hecho, si enmascaras en un círculo en el que están, por ejemplo, personas desconocidas, al final es un poco un modo de supervivencia también, ¿vale? Entonces, yo creo que como dinámica personal te podría decir esta. Sí, examinar un poco en qué círculos, ¿no?, de privacidad estás o no realizando el masking y tener en cuenta que si estás en un círculo muy alejado a ti, lo que decía Cristina, pues gente desconocida o que conozcas muy, pues eso, la cajera del supermercado, no sé ni cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, pues ahí en principio no habría muchos problemas, no habría una señal de alerta de decir, oye, cuidado con esto. Ahora, si resulta que haces masking con círculos ya cercanos de amigos ya íntimos, no conocidos, sino amigos ya íntimos, no me estoy diciendo a compañeros de trabajo, sino con los que no tienes mucho contacto más laboral, ¿no? Sino a lo mejor amigos más íntimos o ya familia en tu propia casa, estás realizando el masking, ahí sí que hay peligro, ¿vale? Ahí sí que es importante realizar una intervención y contactes con algún profesional para que pueda darte ahí soporte, ¿no? Para, bueno, pues establecer otra serie de estrategias que no sean tan peligrosas, ¿vale? Que sí hay estrategias que te permitirán, pues, suplir a lo mejor esas necesidades que tienes en esas interacciones, pero sin tener que someterte al masking. Aquí esta parte me parece muy importante porque de un tiempo a esta parte, no sé si vosotros os pasa lo mismo, tenéis la misma sensación, pues yo estoy viendo que para cualquier cosa en la que hay una leve adaptación ya dicen, estoy haciendo masking. Entre el Exacto, lo masking y utilizamos muy a nivel coloquial. y el disocio, disocio, no, te has distraído mirando una mosca. He disociado, Bueno, y no, el te has hoy estoy muy distraído. TDAH también. Sí, cuidado con estas cosas porque además lo vemos cada vez más, ¿no? Yo en las entrevistas estas iniciales que hacemos a veces para los procesos diferenciales, a veces yo digo, a ver, espérate, dímelo con tus palabras y no me emplees esta jerga técnica porque a lo mejor te sorprendes de que a lo mejor pues no la estás utilizando de la manera más correcta Exacto. posible, ¿no? Estamos como, ¿no? Y además banalizando mucho un proceso, el del camuflaje, que es muchísimo más complejo de lo de eso de, bueno, es que estoy con mi suegro, entonces pues le río las gracias. A ver, ojo, esto no es masking, Adaptativo. ¿vale? Claro, vamos a ver. Supervivencia, eso, Sí, 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 además ahora más ¿no? en esta en época, ¿no? Navidad. Que joder, madre mía, lo que tenemos que aguantar, ¿no? Muchas gracias. Pues ojo, cuidado con estas cosas, ¿no? Me sirve un poco esta pregunta que me has hecho. Muchísimas gracias, Josi, por la aportación, para poner un poco un puntito ahí de decir, oye, tenemos que tener cuidado con esto que estamos empleando una terminología que a lo mejor no es la más correcta y lo que digo, estamos banalizando a lo mejor es un proceso que es mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos ahora a un par de preguntas que nos ha dejado una miembro del canal de YouTube, Emily, que nos ha soltado aquí dos preguntas que son un tocho que no veas. A ver, Emily, te lo he comentado, te voy a responder, ¿vale? Te vamos a responder a esta pregunta, pero la próxima vez tiene que ser, perdón, un poquito más escueta, ¿vale? Y más directa, porque esto ya es prácticamente una sesión de intervención, ¿vale? De hecho, ahora, familias, me vais a escuchar a un ritmo normal. Yo, cuando pase este vídeo al canal de YouTube, creo que lo voy a poner al 2 por lo menos, porque si no, os vais a dormir, ¿vale? Pero bueno, intentad estar atento porque Emily nos suele hacer preguntas muy interesantes, pero como digo, vamos a intentar resumir un poquito más la próxima vez, ¿vale? Ya sé que es difícil para una persona en el espectro, puede ser un reto, pero tómatelo como un reto ahí personal, ¿vale? Venga, me dice, tengo 25 años y soy madre autista de una niña no autista. Esto es interesante porque muchas veces es al revés, o sea, es como madre autista con niño autista, como vale, van como en conjunto, ¿no? A veces pasa esto, evidentemente también, ¿no? Madre autista, una niña autista. Escuché mucho hablar sobre los padres de hijos CEA, pero no he visto mucha referencia a padres autistas con hijos no autistas. El término alista parece referirse a personas no autistas, ¿es correcto? Sí. Me gustaría que hablases más al respecto. Vale, bueno, muy bien. Pues vamos a ver si hablamos. No sé si esto tiene relación con tu pregunta, es que no me ha dado tiempo ni a leerla antes. A ver, mi peque de 6 años ya nota que su mamá es distinta a las demás personas. Sabe que me molestan los ruidos. Me llama Dory, como la de Buscando a Nemo, porque sabe que se me olvidan las cosas. Y se da cuenta de lo que me cuesta interactuar con otras madres de la escuela y personas en general. Estoy saliendo de un cuadro depresivo muy grande, a raíz del cual tuve mi diagnóstico de autismo, y entre que estoy en proceso de salir de la depresión, la aceptación de mi diagnóstico, la comunicación del mismo a mi círculo afectivo y su recibimiento, el agobio del trabajo, la responsabilidad como madre y la sobrecarga de la interacción social, los estímulos a salir de casa, etcétera, vivo prácticamente abrumada al borde del meltdown 24/7.
El asunto es que diariamente estoy comiendo una angustia enorme por la interacción con mi hija. Ella es muy apegada a mí, le encanta hablar y lo hacen demasiado. Tiene mucha energía, es muy inquieta, efusiva y cuando está haciendo algo se enfoca tanto en eso que uno tiene que llamarle la atención varias veces para que ella se entere de que le están hablando. También le encuestan las instrucciones verbales. Por esto y otras cosas sospecho de TDAH. Estaba yo pensando, a ver, pues ahora dices que no es autista, pero vete tú a saber, ¿vale? Me está siendo difícil enseñarle a respetar el espacio personal ya que se suele poner demasiado cerca de uno para sentir que está con alguien. Se pega como un abrojo, que no sé lo que es, y se sostiene con fuerza de los brazos. Esto me agobia mucho, más que nada cuando estoy ocupada haciendo algo, ya sea trabajar, cocinar, etcétera, ya que me desregula mucho que me toquen estando ocupada. Cuando no lo entiende y además habla sin parar, acabo por tener un meltdown en los que grito, golpeo la mesa o me froto fuertemente la frente con las manos, poniéndome en cuclillas. Ella muy sensible, se asusta mucho y se va a llevar a la habitación. Ay, pobre. Dependiendo de cómo me dé a mí la crisis, responde diciendo que se puso triste porque me enojé con ella o peor. Si me froto la frente es angustia porque lastimó mis sentimientos. Ay, pobrecita. En los mejores casos grito y enseguida ya habiendo descargado esa tensión incontrolable le hablo bonito o me río, lo cual últimamente funciona haciendo que ella en lugar de asustarse se ría también, como burlándonos juntas del ataque que me acaba de dar. Vaya tándem, más interesante. Perdón, porque la situación es muy compleja, pero me está resultando fascinante. Me gustaría poder hablar más con ella y seguir las conversaciones sin colapsar, compartir más y hacer cosas juntas, pero entiendo que en este momento no me estaría siendo posible. Tengo que encontrar la manera de sobrellevar la situación y evitar las sobrecargas para poder darle la atención que ella necesita. Me pregunto cómo será el tema con la comunicación de mi diagnóstico, siendo que ella nota que soy diferente a todos. Si es recomendable de poco a poco ir hablándole de mis dificultades y que sepa que su mamá es autista y cómo hacerlo. Me preocupa más que nada por el tema de mis meltdowns, ya que como me son incontrolables, pienso que quizás sería bueno que ella supiera de algún modo que es una respuesta a la sobrecarga y no es que me enoje o me lastimo, para que no se sienta mal por eso. Supongo que no debo ser la única y quizá plantear esta parte de la que no he escuchado hablar ayude a otros padres, madres en la misma posición. Gracias. Pues la verdad es que es muchísimas gracias, Emily, porque es súper interesante lo que comentas. Una madre autista con una peque, en principio era autista, aunque sospecha de TDAH, la que hay esas dificultades, sobre todo, bueno, pues por esa intensidad que tiene la niña y la madre no lo sabe sobrellevar bien, incluso pues delante de ella tiene explosiones de meltdown, incluso con autoagresiones, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Y pregunta sería buena idea irle comentando a la hija, ¿no? Que ya parece que lo nota, ¿no? Que su madre no es como las otras mamis. ¿Qué opináis? Bueno, yo aquí me ha recordado a Harry Potter cuando dicen lo que no se nombra se teme, ¿no? Algo así. Yo aquí creo que la niña, si no tiene ningún tipo de explicación, que en este caso tendría que ser la más realista posible, va a rellenar esos huecos con explicaciones propias que va a ir cogiendo de mil historias, ¿no? Que la rodeen. Y entonces yo creo que no, lo ideal es que se lo comunique acorde a las habilidades de la niña de 5 años, ¿no? Es lo más justo para las dos, desde luego. Ujú. Mm. Totalmente. ¿Qué Y opináis? también yo anticiparía o hablaría mucho de los meltdown, de los colapsos, a lo mejor sin entrar muy en detalle a nivel técnico, pero mira, mamá, cuando llega un momento, el punto de no retorno, pues va a tener un pico, que no estoy enfadada contigo, que no es dirigido, Eso que es. tú no lo has provocado, es que mamá ha recargado mucho y incluso ponerle, yo esto se lo expliqué a una peque con el dibujo, no sé si habéis visto Lilo y Stitch, que hace un dibujo y le dice, todo esto es maldad, y lo pone de rojo. Pues igual, yo cogí una foto de la mamá, le quité todo el color y le expliqué, mira, mamá se va llenando, 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 y a partir de aquí ¡pum!, explota. Para Muy que la bien. niña vaya identificando que a lo mejor tiene más facilidad que la mamá, por si acaso hay una lexitimia o alguna cosa, cuando mamá se va poniendo más rígida, va hablando más seca, va evitando más la mirada, hace bueno, manifestaciones más físicas y que la nena pues pueda ayudar a la mamá a identificar. O sea, si al final puede ser una aliada muy guay, Total. pero con la Ujú. información, claro, si no lo que dice Celia, pues ella va a ir rellenando y sobre todo, tristemente, tendemos a rellenar a mal. Yo lo he hecho mal, yo soy mala, yo no hago sentir bien a mi mamá, yo puedo hacer daño a otra gente y, bueno, pues es malestar Ujú. en general. Ujú. Yo creo que aquí lo importante, estoy totalmente de acuerdo con vosotras, sobre todo es hacer mucho hincapié en la parte emocional, tanto de la niña como de la madre. Es decir, que no se sientan mal consigo mismas y que no piensen que la culpa es de ninguna de las dos. Especialmente la hija aquí la veo especialmente vulnerable, ¿no? Ya la madre está intentando dirigir que no es su culpa, ¿no? Pero sí es cierto que esas reacciones asustan. Y muchas veces lo que se ve es lo que es la parte final. Entonces, lo que dice
Patricia, es fundamental, ¿no? El ir sabiendo que vamos llegando a un límite de colapso. Yo os lo he explicado con una cosa parecida. Yo llenaba un vaso de agua y luego hasta que al final una gotita era lo que derramaba. Y dice, mira, esto que ha pasado hoy ha sido esa gotita. ¿Qué es más importante, esa gotita o todo lo que había antes, ¿no? Todo lo que había antes, que es muchísimo más, ¿no? Pero eso lo ha provocado, pero después ha habido el enfado, pero no significa que sea por esa última gota, ¿no? Yo creo que es muy importante explicarles esto a los peques porque evidentemente desde una perspectiva más tiene esta peque, no sé qué edad tenía, 6 años. Tiene 6 años, pues todavía está en esa parte, ¿no? Del desarrollo a nivel cognitivo en la que muchas veces hay ese pensamiento todavía ególatra, ¿no? Eso significa no egoísta, sino ególatra se piensa que todo está relacionado con ellos. Entonces cualquier cosa que pase, la culpa es mía o yo soy la causa, ¿no? Entonces hay que tiene que aprender a diferenciar y que no todo está relacionado con ello y que hay cosas además que vienen de atrás, del día de atrás, ¿no? Del principio del día y que repercuten en el momento, ¿vale? Y eso a veces es un poco complicado para los peques, comprendo. Es un concepto que parece muy sencillo, pero a nivel cognitivo es mucho más importante y hasta esas edades, 6 7 años, no termina de desarrollarse bien a nivel cerebral, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Yo creo que lo que dice Celia también es súper importante. Es una cosa que hablamos siempre cuando hacemos el tema de la comunicación del diagnóstico. O sea, si ya hay sospechas, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque si no, al final va a buscar la explicación y las explicaciones son a veces es alucinante, ¿no? A mí no me dejan de sorprenderme las cosas que dicen los chavales intentando rellenar esos huecos como dice Celia, ¿no? Y dices, pero ¿de dónde te has sacado esto? Y de verdad la palabra autismo, decir que eres autista es peor que esta cosa que te has inventado, ¿no? Para darle explicación, porque evidentemente tiene que darle explicación a lo que está pasando y sobre todo es una situación en la que parece que la niña provoca algo a su madre, ¿no? Pues evidentemente lo tenemos que explicar, ¿vale? Lo tenemos que explicar. Pues muy interesante la pregunta. Tenemos otra pregunta también de Emily. Tema de sensibilidad a sonido, nos pregunta. Mi mente es muy activa desde siempre y algo que me pasa comúnmente es que cuando mi cabeza me abruma con los pensamientos, la imaginación que se me dispara y no puedo tenerla, por lo general me acuesto a dormir. En el momento en que empiezo a relajarme, al llegar a ese punto en el que no estoy ni dormida ni despierta, mi mente empieza a generar todo un ambiente de ruidos que sé conscientemente no son reales y los genera mi imaginación. Pero me ocurre muy seguido de la nada e inesperadamente aparece un ruido fuerte y estridente o un grito que me despierta de ese estado con el corazón saltando y más desregulado que cuando me acosté. ¿Eso es normal? Tengo curiosidad. ¿Qué opináis? Muy interesante esto, no es la primera vez que lo veo, ¿eh? A ver, yo tengo una hipótesis, Venga, y a mí a lanzar. dispara. Disparo. Partiendo de un procesamiento diferente, ¿no? A ver, yo creo que como ella dice, en ese momento ahí de me duermo, no me duermo, pues como estábamos todos ahí un poco pensando, rumiando, generando pensamientos, recuerdos y tal, esos pensamientos, esos recuerdos los tenemos indexados y asociados a experiencias, olores, sabores, palabras, y ella puede ser que empiece a evocar sonidos en torno a esos pensamientos que va produciendo. Y entra en un momento ahí como de ensimismamiento en esta, digamos, baño sensorial, auditivo, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Esto lo cortas luego, ¿vale, Daniel? Porque esto es descabellado. No, 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 no. Aquí no se corta Y, nada. y que luego a lo mejor cuando, no sé, cuando oiga un sonido repentino, evidentemente le pilla en un estado en el que se hiperalerta rápidamente, porque y eso sí que es frecuente, lo de la hiperalerta por un sonido repentino. Muy interesante tu teoría. ¿Qué decís las otras dos? Me la juego igual yo ya digo la burrada máxima y no sé, nos echan de Instagram o algo. A veces no pasa, es un poco lo que dice Celia, podemos asociar un elemento, igual que asociamos a nivel más sinestésico. Yo tenía un chaval que me decía, es que el número 7 huele a gasolina, y yo, sí, ¿por qué no? Claro, podemos asociar una situación a un estímulo que sea más mental, porque en algún momento, pues eso puede ser un ruido fuerte, pero puede estar dentro de nuestra cabeza ese ruido, igual que está dentro de nuestra cabeza ese olor que no estamos oliendo la gasolina. Olores, claro. Olores y sabores. Claro. Es exacto, por lo tanto, pues un elemento sinestésico aquí, ¿por qué no?
Sí, yo es lo primero que analizaría, aquí si hay más situaciones en las que se produce sinestesia a lo largo del día. Aquí esto es una cosa que pasa muchas veces en perfiles y aquí a lo mejor, Emily, tendrías que explorarlo con tu terapeuta, la persona que haya hecho el diagnóstico, pero pasa mucho con perfiles autistas más TDAH hiperactivos en mujeres, que tienen muchísimo este tipo de cosas y esto entra dentro de la categoría para insomnias incluso, ¿vale? Trastornos del sueño en el que se produce ese momento en el que estás a punto de dormirme, que estás entre dos fases del sueño. A veces pasa entre el inicio del sueño, entre antes del sueño y el inicio de sueños de ondas lentas y luego entre las dos fases de sueño, del de ondas lentas y el sueño REM, pasa esta serie de momentos en las que despiertan mucho más la parte sensorial y muchas veces se asocian. Y a veces hay personas que tienen esa hiperactividad brutal, que creo que puede ser tu caso, ¿no? Por lo que te voy conociendo, ¿no? Por las preguntas que nos has hecho ya, que llevo unas cuantas por el canal, de esa hiperactividad a nivel mental, que además al ser autista la tienen que asociar a algo y se produce ese perfil sinestésico. Y en ese momento en el que dejas de pensar y en tu mente se desconecta y está entrando el sueño, de repente entra en una fase en la que necesita conectar con algo. Y a lo mejor se produce por eso, ¿vale? Ojo, Entonces pues tendrías que yo... perdón. No, dime, Patricia. Digo que si esta persona lo quiere buscar en Google, hay una terminología médico-clínica que lo aborda, que son alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas, dependiendo Ujú, en qué eso fase es, se produzca. eso Que esto es. a mí me explotó la cabeza cuando lo leí, investigué mucho, datos random porque sí, y se me quedó grabado, pero el nombre me hacía gracia. Sí, sí, es Puedes súper buscarlo con esta interesante. terminología también en Google, igual encuentras Es muy información. interesante, lo he visto en muchos perfiles de eso, ¿no? Del diagnóstico doble, ¿no? De TH y TDAH, el hiperactivo, ¿no? El que más se da en mujeres. Y podrías, ¿no? Buscar un poquito de información en este sentido. Así te puede ayudar en ese sentido. ¿Vale? Así que nada, estas eran las preguntas. Como nos quedan unos minutitos, si os parece, me gustaría que comentásemos, porque esto es una cosa que me han pedido un poco privado, que es otra cosa que hemos hecho otros años. Es verdad que este año no lo he repetido, pero bueno, tenéis el del año pasado. Quizás lo que podemos hacer es retuitear eso. Algunos consejos para peques en el espectro y también adultos en el espectro para llevar mejor toda esta serie, ¿no? de situaciones, de eventos en Navidad a todos los niveles, ¿no? De eventos de familiares, también en la calle, ¿no? En las fiestas, los festivos, ¿no? El cambio, ¿no? de estructura, ¿no? De volver a unas vacaciones cortas de repente después de estar en el cole o estar en el trabajo incluso. ¿Qué consejos podemos dar a peques y adultos en este sentido? Bueno, anticipación, Ujú, sobre todo. Em, tenéis poder de elección, podéis elegir a qué sitios ir, a qué comidas ir. Sé que hay algunas familias que es más difícil, pues, declinar la oferta para ir a comer o ir a cenar en estas fechas. Pero si, por ejemplo, hablamos de peques o incluso en adultos, en cuanto a dificultades en la alimentación, pues llevar vosotros vuestra propia comida o salir cenados y comidos de casa y los peques igual. ujú, Comunicarlo a la familia que eso va a pasar y que vais a compartir un momento, un espacio con ellos, pero que al hecho de comer necesitáis hacerlo así. En cuanto a los regalos, pues que la mayoría, que si tenemos a peques que no gestionan o a adultos que no gestionan bien la sorpresa y demás, que estos regalos estén pautados previamente y que no hace falta envolverlos. ujú, Incluso se pueden dar antes de no hacerlo delante de toda la familia. Eh, ujú, si los juguetes, si cualquier cosa que se necesite de pilas, de baterías, todo esto, pues tenerlo en cuenta, que estén ya en la casa donde se den. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que es importante una cosa que ha comentado nuestra compañera Sandra en un vídeo que hizo, no sé si hoy o ayer, eh, que al final un poco el tema de la Navidad y lo de la festividad, ¿no? Alegría, etcétera,
parece que a veces se nos olvide que solo hay una única forma de ser felices, ¿no? De celebrar las cosas y que tiene que ser la que parece ser que está impuesta y que parece que estemos obligados a hacerlo, ¿no? Lo que dice Cristina, ¿no? O sea, tenemos que encontrar un equilibrio siempre en estas cosas, ¿no? Y saber que no tenemos por qué hacer ciertas cosas, que no estamos obligados, que tenemos que cuidarnos en estas fiestas, no hacer cosas excesivamente obligados. Si nos obligamos, a lo mejor poner esos límites que dice Cristina, ¿no? De, oye, pues sí, muy bien, voy a tal sitio, hacemos tal cosa, pero con esta serie, ¿no? De requisitos de anticipación, de los regalos, etcétera. Tener horas para irnos, ¿no? Que a veces parece ser que vamos a Nochebuena y es hasta que Dios quiera, ¿no? Pues no, vamos a decir que a tal hora nosotros nos vamos a ir y no pasa absolutamente nada, pero esto, pues eso, hacerlo previamente y pactarlo previamente. Y creo que es importante, pues como igual que con todas las temporadas festivas y de descanso, entre comillas, que tenemos que descansar. O sea, que es que hay veces que parece que las navidades nos agotan más, ¿no? Y volvemos peor que lo que nos hemos ido, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas y que nos pongamos límites, que no juguemos a ser neurotípicos, tanto peques como adultos, ¿no? Que sabemos que este tipo de eventos a las personas en el espectro les machacan muchísimo. Pues no juguéis a ser supermanes autistas, ¿vale? No es necesario, no tenéis que demostraros nada a vosotros ni a vuestros seres queridos. Los seres queridos tendrán que entenderlo y si no lo entienden, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero tenéis que cuidaros mucho en este sentido, ¿no? Una recomendación muy importante que yo hago es que preguntemos a nuestros seres queridos autistas o familiares autistas de qué necesitas. Esto es muy importante, sí. Y también en lugar de lanzar preguntas como, pues rescato el caso inicial del peque que come de una forma concreta, en lugar de decir, jolín, el niño, qué caprichoso, ¿cómo comes? A lo mejor, si tenemos esa necesidad o esa inquietud, preguntarle a la mamá, oye, ¿por qué come así? ¿Cuál es su necesidad? Porque a lo mejor ese niño un día nos toca llevarle a merendar y podemos ser respetuosos con ese peque. ¿No? Súper importante preguntar qué necesitas y respetar, siempre respetar. Igual que no comentamos si estás más gorda o más delgada, pues tampoco comentemos las necesidades sensoriales, que a veces se nos olvida. O sensoriales o de horarios. ¿Por qué te vas a las 9? Pues mire, señor, porque me da la gana, porque no aguanto hasta las 12 o no aguanto hasta la 1. Y está bien el Ujú, poder poner también ese límite. Mm. ujú. ¿Qué Sí, yo más creo que lo de poner cosas? límites es clave porque si os dais cuenta, cada año van surgiendo nuevas reglas en este ¿sabes? Tablero de juego de la Navidad. Y ahora ya, este año, bueno, ya lleva un par de años, que si el duende que aparece y que todos los días hace una fechoría. Y eso no lo han definido los niños. Los niños no han expresado necesidad de meter más emociones. Eso es el adulto, claro, eso es el adulto Total. que, bueno, que se le ocurre esa feliz idea y los padres, pues algunos lo pasan bien con eso, pero hay niños que están aterrorizados. Entonces, cada año irán incluyendo más casillas en este tablero y esto no sabemos dónde vamos a llegar, así que lo de poner límites es muy interesante, sí. Ujú. Creo que una de las cosas que comentamos uno de los años que hicimos ese listado no sé si en redes sociales, en Twitter, ¿no? De que tenemos que tener mucho cuidado con el tema incluso de las cosas deseadas, ¿no? Que al final, ¿no? Por ejemplo, algo que quieran los niños y que les guste mucho y dárselo, ¿no? Y se lo dan en plan con una inundación brutal, ¿no? Es decir, venga, y no hay fin, ¿no? Que esa alegría desbordada que también puede provocar después un bajón, incluso un meltdown, ¿no? Cuando se ha acabado. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Ojo bueno, lo que estamos hablando de la niña antes, ¿no? De la entrada al patio. Bueno, pues las entradas a las casas en los días de fiesta son esas entradas al patio, de repente un montón de gente chillándose, todo el mundo gritando, abrazando, que si los villancicos, los petardos, el alcohol, bueno, pues es brutal, ¿no? Lo que se vive, ¿no? Y las personas neurotípicas tenemos un sistema que nos permite amortiguar ese impacto y las personas autistas, ¿no? Y lo están recibiendo todo el rato a ese volumen brutal, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. No tenemos por qué tener villancicos a todo volumen todo el día en casa cuando estamos, ¿no? En Navidad, ¿no? Y mucho ojo con estas cosas. Dejar momentos de descanso, es decir, el tema de Nochebuena y después al día siguiente, o sea, cena de Nochebuena y al día siguiente la comida de Navidad, a mí me parece una brutalidad en todos los sentidos. Es decir, oye, es necesario. O sea, si nos acabamos de ver ayer,
¿sabes? Y hemos estado hasta las 4 de la mañana y de repente estamos ya a las 2 otra vez en casa haciendo más cosas y comiendo más, ¿no? Porque hay que reventar, parece ser en Navidad también, ¿no? Y luego pues igual, ¿no? El fin de año, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que facilitar espacios. Recordad siempre que las personas en el espectro necesitan de esos espacios incluso en un mismo día, ¿no? Facilitemos momentos incluso en Nochebuena o Navidad que puedan alejarse durante un tiempo, pues a un baño o una habitación para regularse, ¿no? Y no pasa nada porque no estén con nosotros durante todo el rato, ¿no? Las personas en el espectro necesitan, ¿no? De esa serie de descanso, ¿no? Mucho ojo con este tipo de cosas y al final un poco lo que comentaba al principio, ¿no? De intentar decir, oye, todos necesitamos ser y estar bien y ser felices y más en estas fiestas, ¿no? Y parece que es lo que es el objetivo final, ¿no? Ser feliz, oye, pues la felicidad se puede alcanzar de formas distintas, ¿no? Y que no una que parece que es la que, ¿no? La que estamos obligados, ¿no? A tener significa que sea la mejor para todos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿De acuerdo? Pues oye, muchísimas gracias. Vamos a finalizar aquí. Creo que no hay ninguna pregunta más. Si ha entrado otra por Ko-Fi, la dejamos ya para el año que viene, nunca mejor dicho. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarme en este último programa de preguntas y respuestas. Y nada, familia, nos vemos el año que viene. Este vídeo lo dejaré grabado para que lo podáis ver en YouTube. Probablemente esté ya mañana colgado. Celia, no voy a cortar nada, así que te tienes que hacer responsable Bueno, de todo lo no ha que, todo estado lo que has mal, la respuesta comunicado. ha estado bien, más o menos, creo, Ha ¿no? estado, Sí, sí, ha estado muy ha Genial. bien. estado bien. Ha estado fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias, familias. Estamos en contacto. Nosotros como equipo seguimos trabajando, aunque tenemos algunos días de descanso por ahí entre las navidades distintos, ¿vale? Pero si queréis escribirme, por supuesto lo podéis hacer a través del correo electrónico info@danielmillanlopez.com y estaré encantado de responderos lo antes posible. Pues nada, pasad una muy buenas, felices fiestas, respetuosas con las personas en el espectro. Por favor, que no nos enteremos, o iremos a vuestras casas y os robaremos los regalos. Y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí y un besazo muy grande, un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo año. Muchísimas gracias. Muchísimas Cuidaros, chicas. gracias. Gracias. Un Chao. beso. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.